Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha vivido con miedo. Miedo a lo que no puede explicar, sombras, voces, presencias, historias que sobrevivieron miles de años. Pero, ¿y si lo paranormal no fuera una invención? ¿Y si nuestros antepasados realmente vieron algo? Civilizaciones enteras, templos antiguos, rituales prohibidos y documentos históricos hablan de lo mismo. Entidades, apariciones y fuerzas que parecen acompañar al ser humano desde el principio de los tiempos. Esta noche abriremos el origen del miedo, la verdadera historia de lo paranormal. Bienvenidos a Misterio 12. Hace más de 30.000 años, el ser humano ya enterraba a sus muertos, mucho antes de las religiones, mucho antes de los templos e incluso mucho antes de la escritura. Algo aterrorizaba a nuestros antepasados: la muerte, la oscuridad y aquello que creían que existía después. Porque incluso en la prehistoria, el hombre ya temía lo invisible. Poco a poco, algunos comenzaron a afirmar que podían comunicarse con aquello que nadie entendía: espíritus, dioses, entidades, fuerzas de la naturaleza. Y así nacieron los primeros chamanes, los primeros hombres que utilizaron el misterio para dominar a otros hombres. Mientras el miedo crecía, también crecían las jerarquías, porque quien decía poder hablar con los dioses se convertía automáticamente en alguien superior. Los rituales comenzaron a expandirse: sacrificios, símbolos, máscaras, fuego, sangre y ceremonias ocultas realizadas bajo la oscuridad de la noche. Pero quizá lo más inquietante es que todas las civilizaciones de la historia terminaron haciendo lo mismo. Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, mayas, aztecas. Todas hablaban de fuerzas invisibles. Todas realizaban rituales. Todas temían algo que parecía observar desde las sombras. Con el paso de los siglos, los rituales comenzaron a cambiar. Ya no eran simples ceremonias para despedir a los muertos. Ahora se habían convertido en puertas hacia algo que muy pocos se atrevían a tocar. En todas las civilizaciones antiguas existieron conocimientos prohibidos, secretos reservados únicamente para sacerdotes, reyes y hombres elegidos. El pueblo debía obedecer, pero unos pocos aprendían a controlar el miedo, a interpretar señales, a leer los cielos, a hablar con dioses invisibles. Y según antiguos relatos, algunos incluso afirmaban haber escuchado voces provenientes de otros mundos. Los templos comenzaron a llenarse de símbolos extraños, altares, máscaras rituales, sacrificios, fuego sagrado y ceremonias realizadas en completa oscuridad, porque ciertas prácticas eran consideradas demasiado peligrosas para los mortales comunes, y quizá ningún objeto representó mejor ese poder que el arca perdida. Según antiguos textos, el arca de la alianza
no era simplemente un símbolo religioso, era un objeto temido, respetado y capaz de destruir a cualquiera que intentara tocarlo. Algunos relatos aseguran que quienes se acercaban al arca morían instantáneamente. Otros hablaban de enfermedades, de fuego y de una fuerza invisible capaz de derribar ejércitos enteros. Durante siglos, muchos creyeron que el arca ocultaba algo más que simples escrituras sagradas, un poder, un conocimiento prohibido, o quizá algo que jamás debió permanecer entre los hombres. Pero el arca no fue el único misterio. Egipto hablaba de dioses que descendieron del cielo. Mesopotamia describía entidades capaces de destruir civilizaciones enteras. Los mayas temían fuerzas oscuras relacionadas con el inframundo, y en Grecia, las leyendas hablaban de criaturas que castigaban a quienes desafiaban los límites de los dioses. Curiosamente, todas las culturas antiguas parecían compartir la misma idea. Existían protectores, pero también existían entidades capaces de castigar a la humanidad, demonios, bestias, sombras, seres antiguos que exigían obediencia. Y quizá lo más inquietante es que civilizaciones separadas por océanos y miles de kilómetros terminaron describiendo exactamente los mismos miedos. Con el paso de los siglos, el verdadero poder dejó de esconderse en las armas y comenzó a ocultarse en el conocimiento. Textos antiguos, manuscritos prohibidos, escrituras selladas que muchas religiones intentaron destruir, porque existían ciertas ideas que jamás debían llegar a manos del pueblo. Durante siglos, la humanidad creyó que algunos libros podían abrir puertas peligrosas, conocimientos ocultos, rituales prohibidos, nombres que no debían pronunciarse y ceremonias capaces de alterar la mente de quienes las practicaban. Uno de los ejemplos más inquietantes fue la Biblioteca de Alejandría. Miles de manuscritos antiguos desaparecieron para siempre entre fuego y destrucción. Muchos historiadores creen que junto a aquellos textos también desaparecieron conocimientos que jamás volvieron a recuperarse. Secretos sobre astronomía, religión, alquimia y prácticas ocultas que algunas civilizaciones consideraban demasiado peligrosas. Pero no fueron los únicos textos perseguidos. A lo largo de la historia, muchas religiones censuraron escritos considerados prohibidos, evangelios ocultos, libros apócrifos, manuscritos gnósticos, textos que hablaban de entidades caídas del cielo, de ángeles rebeldes y de conocimientos entregados a los hombres que jamás debieron ser revelados. Uno de los casos más perturbadores es el libro de Enoc, un antiguo texto rechazado por gran parte de las religiones oficiales. En él se describe cómo ciertos seres descendieron a la tierra y enseñaron secretos prohibidos a la humanidad: astronomía, magia, armas, conocimiento oculto y prácticas capaces de corromper el alma humana. Según esos relatos, fue precisamente ese conocimiento lo que terminó condenando al mundo. Pero existen otros manuscritos todavía más extraños, como el manuscrito Voynich, un libro escrito en un idioma que nadie ha logrado descifrar, lleno de símbolos, plantas desconocidas, diagramas imposibles y figuras humanas realizando rituales extraños. Ni expertos modernos han logrado comprenderlo completamente, y quizá eso es lo verdaderamente inquietante,
porque incluso hoy siguen existiendo textos que parecen esconder algo antiguo, algo prohibido, algo que ciertas personas intentaron ocultar durante siglos. Y tal vez la verdadera pregunta no es qué contienen esos manuscritos. La verdadera pregunta es por qué alguien quiso destruirlos. Mucho antes de los grandes imperios, mucho antes de las catedrales, la península ibérica ya estaba rodeada de misterio. Montañas sagradas, bosques imposibles de atravesar, cuevas utilizadas para rituales y pueblos enteros que vivían aterrorizados por fuerzas que no podían explicar. Porque antes de los libros, el conocimiento viajaba de otra manera, de padres a hijos, junto al fuego, en silencio, como secretos que jamás debían escribirse. Historias antiguas que sobrevivieron generación tras generación, relatos sobre espíritus, criaturas nocturnas, sombras que habitaban los montes y lugares que nadie se atrevía a pisar después del anochecer. Los antiguos pueblos íberos y celtas creían que ciertos bosques eran puertas hacia otros mundos y que algunos hombres podían comunicarse con aquello que existía al otro lado. Así nacieron los druidas, hombres temidos, respetados, guardianes de conocimientos ocultos que jamás compartían con cualquiera. Conocían plantas prohibidas, rituales antiguos, símbolos sagrados y ceremonias realizadas durante la noche bajo la luz de la luna. En muchas aldeas la gente hablaba de apariciones, de mujeres capaces de lanzar maldiciones, de espíritus que vagaban entre caminos solitarios y de criaturas que observaban desde la oscuridad. Porque en la península ibérica el miedo a lo desconocido jamás desapareció. Incluso con la llegada del cristianismo, muchos rituales antiguos continuaron practicándose en secreto. La Iglesia intentó destruir muchas de aquellas creencias, pero nunca logró eliminarlas completamente. Y quizá por eso, todavía hoy, existen pueblos en España donde las historias continúan vivas. Historias sobre casas malditas, procesiones extrañas, brujería, exorcismos y montañas donde algunas personas aseguran haber visto cosas imposibles de explicar. Porque algunos misterios no viven en los libros, viven en la memoria, en las leyendas y en el miedo heredado de generación en generación. Y quizá, después de miles de años, la humanidad siga haciéndose la misma pregunta. ¿Qué es lo que realmente habita más allá de la oscuridad? Porque las civilizaciones desaparecieron, los imperios cayeron, los templos fueron destruidos, los manuscritos ardieron en el fuego, pero el miedo nunca desapareció. Sigue a ti, oculto, en nuestras creencias, en nuestras pesadillas, en las historias que todavía susurramos en silencio. Y quizá lo más inquietante de todo es que culturas separadas por océanos, por siglos y por mundos completamente distintos terminaron describiendo exactamente las mismas sombras, los mismos rituales, las mismas entidades, como si algo hubiera acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Tal vez los antiguos no estaban equivocados. Tal vez existieron conocimientos que jamás debieron descubrirse, puertas que nunca debieron abrirse y secretos que ciertas personas protegieron durante siglos. Pero algunas historias simplemente se niegan a morir
porque el misterio siempre encuentra la forma de regresar. Y quizá esta noche, mientras escuchas estas palabras, algo también te observa desde la oscuridad. Bienvenidos a Misterio 12.